básico y elemental que fue cuáles las evidencias de la educación en el siglo XXI. El día de hoy vamos a continuar con una secuela importantísima también con el tema sociedad, economía y educación, para lo cual invito al profesor Luis Carlos Gorriti. El profesor Gorriti es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el área de lengua y literatura, con estudio de sociología en la Universidad de San Marcos, es máster en educación, tiene estudios en la Universidad Católica, coordinador de ciencias sociales de la Universidad Privada San Ignacio de Loyola. Invito al profesor Gorriti al tema economía y educación. Por favor, profesor Ricardo Gorriti. Aplausos, bienvenido maestro, bienvenido, gracias. Gracias por acompañarnos, maestro Gorriti. Bienvenido. Muy bien, maestro, se ve la diapositiva, muy bien. Hola. Sí, se escucha, maestro, se escucha. Si lo ampliamos la diapositiva en la copita del pie, un link, ahí está mucho mejor. Hola, quisiera retorno, por favor. Sí, maestro, se escucha muy bien. Ah, qué gusto. Y entonces, ¿cuándo comenzar? Podemos comenzar, maestro, ya lo hemos presentado. Ah, Tema, qué tratar, gusto. tema tratar economía y educación. Eso es. Bueno, empezamos entonces. Estimados doctores de colegios, de instituciones educativas públicas y privadas, mi nombre es Luis Carlos Gorriti. Yo estuve compartiendo con ustedes allí otra temática y en esta oportunidad el tema que vamos a trabajar es economía y educación. Voy a tratar de corregir un error producido el día de ayer en que me extendí y tomé un tiempo que, que no debía. El interés es que las tesis que se presentan en esta exposición sean objeto de diálogo, discusión y eventualmente de debate. Trataré entonces de ser sintético.
quiero decirles en primer lugar que esto comienza con una premisa. Quisiera nuevamente preguntarles si el PowerPoint se está viendo de manera adecuada. Bueno, ahí está bien, ahí está bien. Ahí déjelo mal. Aquí está bien. Sí, ahí está bien. La premisa de la presente ponencia es que, habiéndonos visto en la urgencia el año pasado de forzar a la educación para que se adapte a las circunstancias de la pandemia, la situación que se generó fue compleja, difícil, pero hay la apreciación general de que las nuevas prácticas educativas estaban beneficiando de la transformación digital. Ha habido cambios. Esos cambios no han sido plenamente satisfactorios, pero eran cambios que se esperaban y que ya se ensayan en otros terrenos. Cambios no deben culminar, no deben ser cerrados, no deben desaparecer, no deben pasar a una segunda prioridad. Pero para que eso sea posible, es indispensable financiar los cambios. Y cuando hablo de cambios, estoy haciendo mención directa a los cambios que la educación virtual plantea. No es la idea de que quede de lado lo presencial, creen una combinación adecuada. Estas dos fórmulas combinan muy bien. Se dice explícitamente, la pandemia ha ampliado las desigualdades y los niveles de pobreza, pero ha dado la oportunidad para fortalecer sectores que han estado abandonados. Y la fórmula puesta es promover el acceso real y universal de la población vulnerable a la conectividad. Tenemos soporte, tenemos espalda para financiar esta fórmula complementaria entre lo presencial y lo virtual. Acá tenemos un cuadro sintético de cómo la economía peruana a lo largo de los últimos 20 años ha tenido un crecimiento sostenido e importante. Tanto es así que el World Economic Outlook coloca en esta línea del gráfico al Perú con un crecimiento sostenido que es mayor que el de los mercados emergentes, excluido China. Con China no podríamos competir, no pudimos competir en crecimiento ante las 2 décadas anteriores, pero sí, no solamente con los mercados emergentes, sino con el mundo en general y en particular respecto de América Latina. La pregunta que hay que hacer es, ¿y qué pasó? Si es que, como lo reconocen todos y se señala en este cuadro, tenemos una economía tan potente, ¿por qué razón no podemos financiar adecuadamente las vertientes de la educación que están presentes, algunas de las cuales hemos ensayado? Aparentemente sí habría recursos, y digo aparentemente, pero veamos qué es lo que ha sucedido más allá de lo que presenta este cuadro. Este cuadro da información hasta el año 2018. El año 2020 la pandemia golpeó a la economía nacional, como golpeó a las economías de casi de todos los países del mundo. Pasemos a la siguiente diapositiva entonces. ¿Cómo responde el gobierno peruano desde el financiamiento a la situación de debilidad económica producida el año 2020?
anuncia algo que sorprende al mundo. Dice textualmente, y esta es la crónica, la nota elaborada por BBC World. Perú anunció esta semana una arriesgada jugada económica. La nación sudamericana, por primera vez en su historia, decidió lanzar un bono económico por más de 100 años. Una de las pocas naciones del mundo que ha logrado tal plazo para su deuda. Es decir, nuestro país se está endeudando por esta iniciativa del gobierno por un lapso de 100 años, comprometiendo a varias generaciones venideras. No cualquier país puede hacerlo, porque vender bonos es vender futuros y en el futuro nada está asegurado. Sin embargo, la cantidad de dinero que hay en el mundo a la búsqueda de opciones de rentabilidad hace cálculos en base a las consideraciones macroeconómicas. Y recuerde que ha sido un eje macroeconómico del país bastante ordenado, que da cuenta de su estabilidad y supone que es tener proyecciones. Por lo tanto, al entrar en el mercado los bonos, ¿no? Estos han sido comprados, digamos que la venta de bonos hecha por el Banco Central de Reserva del Perú a solicitud o por el Ministerio de Economía y Finanzas, por decisión del Ejecutivo, ha sido exitosa. El asunto está, y el resultado de estos bonos, el resultado de esta operación financiera, ¿a dónde sienta? Si es verdad que el servicio educativo es una prioridad, ahí tendría que llegar un porcentaje significativo del financiamiento. No se puede decir entonces no hay dinero para financiar la fórmula alternativa de la educación virtual. Sí existe. Esto es reciente, es un hecho público. De modo que cuando desde el sector educación, los maestros, los ciudadanos, exigimos que ese presupuesto sea más amplio, de modo que cubra los requerimientos, las demandas, las necesidades de la población, particularmente del sector público, los más desaventajados, no estamos planteándonos una ilusión, un sueño, una utopía. Se habla de que tiene que haber un gasto educativo, pero curiosamente la consigna es gasto educativo para la reactivación económica. Yo creo que aquí hay una inversión de papeles. El gasto en educación no tiene como propósito primordial que la economía nacional se reactive. No es un instrumento para la economía nacional, es a la inversa. La reactivación económica, la riqueza económica del país, los resultados del Producto Bruto Interno tendrían que estar al servicio de la educación. Esta inversión no es un problema menor, es un problema serio de concepción política. No es el único. De modo que esta exposición es desde una perspectiva crítica al desempeño del Poder Ejecutivo. Sí, más aún cuando vemos estas precisiones. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos en educación? Retornar gradualmente a clases y asegurar las condiciones necesarias para la reapertura de los colegios, ¿no? Además, orientarse hacia el cierre de las brechas de aprendizajes, el cierre de la brecha de infraestructura y la innovación en la gestión educativa, gestión administrativa. Aquí, este tipo de declaración
puede corresponder a cualquier año. Podría haberse formulado el 19, el 18, el 15, el 10, al inicio del siglo. Es general, no contempla la situación específica. Y lo que nosotros reivindicamos es que estamos viviendo un momento excepcional y que a los momentos excepcionales hay que responder también con alternativas excepcionales. Es decir, apuntar a la continuidad, apuntar sí a la reapertura de las instituciones educativas sin abandonar los pequeños avances que se han producido en la fórmula a la que hemos accedido con urgencia el año pasado, el 2020. Lo que está señalado en el título de esta diapositiva es lo que se declara de manera textual en las declaraciones de las autoridades: impulsar la reactivación económica a través de una oportuna ejecución de la cartera de inversiones. Es decir, de lo que se trata es de que el Ministerio de Educación y los órganos de ejecución descentralizados lleven a cabo el gasto del presupuesto que le asignan. Aparentemente ahí estaría la clave del aporte de educación a la reactivación económica. Y eso es colocado como un objetivo estratégico, es decir, desempeño exclusivamente administrativo. La orden es gasten, 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 gasten para reactivar la economía. Esto, que es un buen propósito, de ninguna manera puede ser el propósito central de la asignación presupuestal y del gasto presupuestal en el sector educación. Estamos apuntando entonces a identificar cómo la orientación en la relación entre el gasto público y educación es una orientación equívoca que hay que corregir. Y hay que corregirlo planteándonos como un criterio importante la equidad educativa. Más allá de las imágenes de éxito económico, lo que nosotros seguimos encontrando en el país es una profunda inequidad, una profunda desigualdad que no ha sido resuelta con el crecimiento de la economía en general. Entonces, hacia donde debiera orientarse el gasto del presupuesto público en el sector educación es en forjar esa equidad. Y la experiencia señala, indica, permite ver que cuando el gasto en educación en periodos de recesión económica se restringe, los sectores más afectados son los sectores de bajos ingresos. Lo que no debiera suceder ahora es que se repita, que se reproduzca esa situación de oportunidades anteriores. Se prevé que, más aún, dada la situación de excepción con sus implicancias en el ingreso de las familias, hay un porcentaje muy amplio de familias que tenían a los hijos en instituciones de educación privada y que se van a trasladar de manera masiva hacia el sector público, lo que implica la atención de una mayor cantidad de estudiantes supone necesariamente mayor gasto. Ese es un criterio fundamental entonces para atender a los requerimientos de equidad. Y ahí está lo que se conoce desde siempre, ¿no? Que las familias con mejor ingresos económicos tienen los recursos suficientes como para que sus niños, aunque no asistan al colegio,
tengan formas de aprendizaje a través del uso de múltiples recursos. Esa desigualdad es una desigualdad que tiende a hacer las brechas, las diferencias más grandes. No hay cierre de brechas, sino una ampliación de esas brechas. La respuesta a esta situación de inequidad es que haya políticas de financiamiento específicas para que los estudiantes más vulnerables no sean afectados por la falta de fondos, ¿no? Tenemos los fondos, hay que saber, los estamos consiguiendo y hay que saber ejecutarlos colocándolos donde corresponde. El actual ministro de Educación, Ricardo Cuenca, hay un error en la diapositiva que ustedes tienen al frente, informó este lunes es un lunes de diciembre del año pasado, que en el mes de marzo, es decir, el mes que está transcurriendo, se ha de culminar la distribución en todo el país de más de 1 millón de tabletas o tablets que han sido adquiridas por el Estado peruano y que estas van a estar orientadas primordialmente a los escolares de las zonas rurales. El ministro de Educación, por lo tanto el Ministerio de Educación, consideran que esta inversión es la que va a lograr reducir la brecha y conseguir un avance en equidad educativa. Y luego da las precisiones de cómo es que esto va a ser factible. ¿Sí? Se ha llevado a cabo con los proveedores, es decir, con los vendedores de las tablets, proceso de distribución de modo que llegue tablets a los lugares más remotos, ¿no? La precisión también es que se trata de 1.056.430 tablets. No es poco. Orientado a estudiantes y docentes de colegios rurales sobre todo, pero también de algunas urbanas focalizadas en territorios, en ámbitos de pobreza. Muy bien, esto no es una mala idea, esto es un logro significativo, pero lo sería más si es que se produjera una ligación, un encadenamiento entre la colocación de tablets, la entrega de tablets a quienes lo necesitan porque no tienen otra forma de conectividad virtual, con un uso debido. La experiencia de entrega de tablets no es una experiencia inédita. De hace 3 años, se ha venido entregando tablets a las instituciones educativas. Lo que sucedía era que estas almacenadas, se presentaron muchos casos de robo masivo de tablets de esos almacenes y le dieron un tratamiento casi sagrado, es decir, no había un uso real de las tablets porque los profesores no sabían utilizarla o porque sabiendo cómo utilizar las tablets no encontraban que hubiera contenidos educativos que pudieran incorporar esas tablets a su actividad de desarrollo curricular. Si es que ya tenemos experiencia de ese momento, lo que tenemos que hacer es prever que no se repita. No se trata entonces solamente de entregar tablets, sino de proveer de procedimientos para que éstas sean utilizadas y sean utilizadas adecuadamente.
Tenemos experiencias en distintos lugares del mundo, particularmente en los más avanzados. Corea del Sur, hace 5 años, que digitalizó todo su currículo, lo que permite que un profesor o un estudiante tenga conocimiento pleno de cuál es el desarrollo de los aprendizajes y puedan manejarse incluso con relativa independencia. Ese es un modelo en el cual nosotros debiéramos mirarnos como quien se mira en un espejo. Eso es lo que tendría que hacer el Ministerio de Educación, ver cómo es que se digitaliza el currículum. En esa tarea es irreemplazable. La digitalización no es posible sino en ensayos mínimos en las instituciones educativas. Los maestros no pueden cumplir con esa tarea sino en aspectos que son específicos. La tarea nacional es del Ministerio de Educación. Tendría que planteársela. Y en correspondencia con plantearse tamaña tarea que lleva un tiempo largo, tendría que asignarle un presupuesto. Esta iniciativa tiene que comenzar en algún momento. Lleva tiempo, pero hay que iniciarla. Es probable que los productos no estén listos sino dentro de 2 o 3 años, pero estaríamos en la ruta correcta. Entonces, esto que se presenta como el éxito notable del gobierno en el sector educación es un avance, sí, pero hay que relativizarlo. Aquí, en la presente diapositiva, que es la penúltima, lo que tenemos es el resultado de una experiencia larga en la Universidad Católica en particular, de educación virtual, que para estos efectos pone el acento en cómo hay que invertir en educación virtual. Y vamos a ir despacio, lentamente. Dice, la modalidad virtual no necesita de aulas, pero sí requiere una solución tecnológica que no es la misma que es útil para la presencialidad. Y entonces los costos de esta fórmula se asocian a sistemas de comunicación, a bases de datos, a ancho de banda y a inversiones para poder tener el soporte adecuado. De una manera precisa, hace unos minutos hemos estado tratando de graficar esta situación. Todas estas tareas están pendientes. Hay que ver estas tareas. Amplía, dice, así como en la versión presencial hay que darle mantenimiento a la infraestructura, y esto se hace cada año, se asignan presupuestos para tener a los locales escolares en condiciones de aceptar, de incorporar a los estudiantes al inicio de cada año académico. Se requiere también aulas virtuales que tengan un sistema tecnológico que funcione, que sea robusto, indican, ¿no? Y esto implica que la inversión tiene que estar orientada en 4 direcciones: hardware, software, materiales didácticos específicos y herramientas para la enseñanza. Acá le llaman dictado, será porque en las universidades dictan, no enseñan ahí. En fin, una desviación conceptual acá, pero la pasaremos ahora por alto. En relación con lo anterior, la aseveración es: hay una cantidad de horas que necesitan los profesores para preparar o para adaptar un curso o una sesión de clase. Lo que sucede
con los docentes que se ocupan realmente de incidir en la educación por esta vía, es que tienden a invertir mayor tiempo fuera del aula. Y esto no puede ni debe ser ignorado, porque de lo contrario se estaría cometiendo un abuso con los docentes. Y claro está, una mayor inversión de tiempo con lo que esto implica en energía y en el hecho de no obtener otros ingresos con el tiempo extra que le dedicamos, se convierte en una desventaja y puede dar lugar a que haya un rechazo adicional a la educación virtual, por lo que implica en términos de exigencia. De modo que a los profesores que realizan tareas significativas en el ámbito de la educación virtual, habría que darle los bonos correspondientes. Y esto tiene que estar reconocido dentro de los presupuestos. Hay una cuestión final que señala, si bien implica mayores costos, téngase en cuenta que lo que se elabora puede tener un uso reiterado. Es decir, que los materiales pueden ser utilizados una y otra vez. Por ejemplo, este PowerPoint que ha sido hecho específicamente para este seminario de directores de colegios públicos y privados, con ligeras adaptaciones, o tal como está aquí, puede ser presentado también por mí mismo o por cualquiera de ustedes, tal cual o como una referencia. Es decir, el tiempo invertido en la preparación de este material tiene su reconocimiento, tiene su ventaja, tiene su logro en la medida que está ahí, está digitalizado y está disponible. Para cerrar esta idea de la inversión, del gasto y el señalamiento de que no ha habido una ocupación central desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Economía y desde el Poder Ejecutivo en su conjunto, y que además en la aprobación del proyecto para el sector educación el Congreso no ha sabido responder haciendo los requerimientos por el cambio, nosotros tendríamos que decir, parece que no hemos aprendido nada. Aparentemente, educar en casa quedará al margen. Pero tenemos nosotros experiencias, podemos remitirnos a situaciones que son alentadoras y que nos dan esperanza de que, aunque el gobierno no le dé primacía a los cambios, a la introducción, a una presencia más significativa, complementaria de la educación virtual, sí se reivindique en determinados lugares. Y para el efecto les presento el proyecto Corani para quienes todavía no lo conocen. Dice: el distrito de Corani, en la provincia de Carabaya, a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar, Carabaya en Puno, ¿verdad? Dice, se ha dado un paso adelante en el aspecto tecnológico mediante la atención integral a los cientos de escolares de escasos recursos económicos. Bueno, pero ¿y quién financió esta iniciativa? Para los estudiantes de todo un distrito. El alcalde, el poder local, el dinero descentralizado.
señala el alcalde de este distrito que se hizo un proyecto de inversión pública para ver el mejoramiento, el seguimiento y el acompañamiento pedagógico a la estrategia de Aprendo en Casa. Y que ese proyecto implica 604.000 soles. Es decir, hay un avance, ¿no? Acá tenemos nosotros la prueba del interés por los ámbitos en donde este requerimiento es mayor. No cabe duda que en un distrito alejado de una provincia remota en el territorio del país, a la altura que aquí se señala, inhóspita, tan difícil de vivir en buenas condiciones a esas alturas, hay un ejercicio que compromete no solamente al poder local, sino que, como dice en el párrafo final, hemos habilitado los locales comunales como centros de instrucción y coordinación con los maestros. Y luego no está incluido, pero da cuenta de cómo los estudiantes universitarios cuyas universidades se habían cerrado retornaron a sus lugares de origen y se convirtieron en acompañantes de los estudiantes de este programa. Y cómo también se produjo una presencia de los padres de familia para complementar los aprendizajes de los chicos. Es decir, todo un proyecto que unificó al distrito de Corani. Es generalizable una iniciativa de esta índole. Seguramente que coincidieron una serie de singularidades, pero ahí tenemos, ¿no?, cómo el cambio repentino desde la educación presencial hacia programas para educación en casa dio lugar no solamente a un esfuerzo por mejorar la calidad de la educación, sino que ante la ausencia de un dinero previsto, buscar formas de financiamiento de los gastos que este tipo de educación implica. Esto es el resumen de esta exposición, es que sí necesitamos que las escuelas se abran. Sí necesitamos de la educación presencial. Incluso podemos afirmar que la educación presencial debiera ser primera prioridad, pero que debemos comenzar a darle a la educación no presencial, es decir, a la educación virtual, una importancia que será de crecimiento progresivo, que ya se ha producido ese cambio, ya hemos tenido la experiencia, no nos es ajena, no olvidemos entonces, no la dejemos de lado. Y esto no son solo palabras. Para asegurar el pase de la palabra a los hechos, se necesita asignarle recursos. Esto es, la educación no está al servicio de la economía, no principalmente, es a la inversa. Hay que poner a la economía, más aún, si es una economía robusta, si es una economía que crece, si es una economía que tiene sus principios macroeconómicos bien asentados, hay que poner a la economía al servicio de la educación. Con estas palabras termino mi exposición y les invito fervorosamente a que hagan preguntas o a que planteen sus observaciones, objeciones y cuestionamientos. Muchas gracias. Adelante, profesor Calderón. Gracias, maestro Luis Carlos Gorriti Gutiérrez. Excelente, brillante exposición. Da un panorama general, en algunos casos específicos, de la economía y la educación. Maestro Gorriti.
A continuación, las preguntas del maestro Carlito Velarde, que va a leer la pregunta del público. Maestro Carlos. Bien. Primero, invitamos a los participantes si tienen alguna pregunta. Tenemos dos preguntas también enviadas por Facebook, pero quisiéramos escuchar primero de los participantes, por favor. Bien, entonces voy a proceder a la primera pregunta. Felicitando al profesor Gorriti por su exposición tan clara y tan certera, la pregunta que hemos recibido es la siguiente. ¿Qué de cierto hay en que en el sector de educación se ha hecho una fuerte inversión, a pesar de señalar que se tiene un presupuesto bajo? La pregunta concreta es la siguiente. ¿Cómo hacer para realmente invertir en educación generando recursos y no, a veces, no tener propuestas concretas? A veces un director no conoce exactamente cómo generar, reproducir el presupuesto asignado. Y el uso de la capacidad instalada, que es importante también, porque a veces el Estado más gasta, por ejemplo, en consumo de agua, luz y otros servicios, y el dinero se dilapida. La pregunta concreta, profesor Gorriti, luego de felicitarlo, es ¿cómo hacer para generar recursos en una institución, puede ser pública o privada? Las instituciones educativas y quienes sacan adelante la institución, que son directores, maestros, trabajadores administrativos, también padres de familia y los estudiantes, tienen el propósito central de que los estudiantes aprendan. La institución educativa está al servicio del aprendizaje de los estudiantes. Y ese aprendizaje tiene que estar debidamente financiado. En el caso de las escuelas particulares, lo financian los padres. En el caso de las instituciones educativas públicas, el financiador es el Estado. Creo que a eso debieran dedicarse, y si es que las autoridades y los maestros no tienen un buen manejo de la administración, de la gestión de los recursos, tendría que haber una capacitación específica en ese sentido, así como también se requiere una capacitación específica en el manejo de las herramientas, las aplicaciones y los contenidos virtuales. No es sencilla, no es rápida, dura mucho tiempo, más aún porque el mundo digital se caracteriza por su constante transformación, porque se actualizan las aplicaciones y entonces acá se hace efectivo aquello de aprender, desaprender, aprender, desaprender, y eso es como una noria que va a estar constantemente avanzando. Con esa voluntad es que los maestros debiéramos entrar en procesos de capacitación que van a tener un carácter permanente. Y quien tiene la responsabilidad de impulsarlos, de organizarlos, es el Ministerio de Educación. Vamos a proceder apelando a que nos ha dado pautas concretas y muy realistas, a la profesora Carmen Luz Pollack, quien pregunta: se ha invertido en tablets a nivel, ¿cómo se hace si a donde llegan no hay señal? ¿Cómo se supervisa el despacho y uso de las mismas? Yo mencionaba durante la exposición que he sido testigo de cómo hace
10 años, 11 años, se distribuían tablets, por ejemplo, a los colegios emblemáticos. Y he sido testigo de cómo estaban almacenados. He sido testigo también de las denuncias porque se perdían de manera significativa. Estaban almacenados y no se usaban. Y no era porque faltara conectividad, sino porque faltaban pautas, faltaba orientación, faltaba dirección. Pero esta pregunta plantea una situación dramática. ¿Y qué se hace con tablets si no hay conectividad? Sí, claro, es que la idea es que el proyecto sea un proyecto de conjunto, que incluya conectividad. Decíamos banda ancha, 5G. El planteamiento que está vinculado con lo que se señalaba el día de ayer es que la educación tiene que ser considerada un servicio esencial y la conectividad e Internet un bien público. Un bien público significa que el Estado asume gran parte del gasto. De lo que se trata es de cubrir todo el territorio del país con conectividad y que para los sectores de privados, para los que tienen mayores problemas económicos, poner el costo del uso de Internet a niveles muy bajos. Es un país que tiene tanta riqueza como el Perú y que, como se señala, durante los últimos 20 años tuvo ganancias extraordinarias, tiene que saber orientar esa riqueza en un sentido que sea realmente significativo. Ahora, en las épocas que vivimos, el reconocimiento de que Internet es una necesidad primordial a efectos de hacer aprendizajes y de saber desempeñarse en estos momentos, en la vida actual, y más aún, condición para poder desempeñarse en el mundo laboral en los próximos años. Siendo así, siendo que tiene una función primordial en la vida de las sociedades, la atención que debiera darse es una atención prioritaria. Entonces no basta con los tablets. Los tablets deben ser tal vez la forma de motivar, ¿no?, a la población con algo que es un objeto notable, que es un objeto apreciado, y decir, para que esto funcione a plenitud se requieren todos estos otros componentes. Eso es. Otra pregunta. El profesor Guillermo Malabarca plantea la siguiente pregunta: ¿cómo influye en la calidad de la educación cuando el sector invierte los pocos recursos a las consultorías y no se evalúa el aporte de estas inversiones a la mejora de la educación? El Ministerio de Educación toma decisiones sobre hacia dónde se orienta el dinero que no son tomadas en cuenta por los analistas, por los críticos. No se hace análisis del gasto en educación, lamentablemente. Porque si se hiciera un análisis mínimo, habría grandes protestas. La declaración del Ministerio de Educación es que el énfasis en la inversión en este periodo va a estar en la educación superior. Es decir, la educación básica va a tener, en términos relativos, un gasto menor que la educación superior. ¿Habráse visto en qué otro lugar se produce una situación similar? Esto ni siquiera de manera transitoria. Y argumentan que esto se debe a que hay un desplazamiento de estudiantes universitarios de aquellas universidades que no han sido licenciadas hacia otras universidades y que eso tiene que financiarse, ¿no?
le quitan el mendrugo a la educación básica para pasarlo a la educación superior, que es un nivel privilegiado, ¿no? Los estudiantes universitarios, los estudiantes de institutos tecnológicos tienen ventajas enormes respecto de los estudiantes de la educación básica. No hay proporcionalidad, no hay equidad en decisiones de ese tipo. Ahora, en relación con las asesorías, si las asesorías estuvieran bien orientadas, claro que serían indispensables. Ayer argumentaba en la exposición cómo es que el marco curricular nacional del 2014 está desactualizado. Y está desactualizado porque los escenarios a los cuales nos enfrentamos han cambiado radicalmente en estos últimos años, particularmente por los motivos de la pandemia. Entonces, ¿cómo retornar a situaciones anteriores? ¿Quién produce las transformaciones en la prioridad de las competencias y en el desarrollo de los contenidos y de los aprendizajes para lograr esas competencias de una manera progresiva? Tienen que ser equipos especializados. Yo les pido que indaguen. ¿Saben ustedes que en el Ministerio de Educación no existe una oficina de prognosis? Es decir, que no hay equipos especializados que estén viendo cómo se proyecta la respuesta educativa en los próximos años, cuáles son los cambios que tienen que producirse a corto y a mediano plazo. Bueno, es que no hay profesionales que tengan esa especialidad, pero se pueden conseguir. Estamos en un periodo en el que se puede apelar no solamente a los profesionales del país, sino a aquellos que están allende las fronteras. El teletrabajo sirve para eso. Lo que estamos haciendo es una comunicación a distancia. De la misma manera, si no hubiera especialistas en el país, que sí los hay, se podría apelar a los especialistas del mundo entero. Eso supone pago en asesorías, sí, pero son asesorías de alta calidad, que traen un retorno de rentabilidad educativa y rentabilidad económica enorme. Entonces yo relativizaría la idea de que las asesorías no sirven, ¿no? Hay que hacer una diferenciación en cuáles son las asesorías realmente indispensables, que tendrían que ser primera prioridad, creo yo, las asesorías orientadas hacia la transformación de las competencias, a la actualización del marco curricular nacional, que tiene mayor urgencia incluso que la renovación del proyecto educativo nacional al año 2036, ¿no? O que tendría que formar parte de esa propuesta de largo plazo. Gracias. Invito al profesor Calderón, si tuviera alguna participación en la exposición del profesor Gorriti. Maestro Carlos, para reiterar nuestro agradecimiento a nombre de la comisión organizadora al maestro Luis Carlos Gorriti Gutiérrez por su brillante cátedra sobre economía.